Dicen que los niños son los únicos capaces de ver lo que los adultos olvidaron. Pero nadie debería ver lo que habita en el fondo del lago del condado. Soy Rob, un humilde leñador que cuenta historias sin parar desde mi cabaña. Las gemelas Rodríguez desaparecieron una tarde de julio, justo cuando el sol empezaba a caer sobre las montañas. El padre Alberto juró haberlas visto correr hacia el agua, riendo, con esos vestidos blancos que su madre les había cosido. Pero nadie las volvió a ver. Ni sus huellas quedaron en la orilla. Solo una cosa apareció flotando, días después. Una muñeca de porcelana con los ojos abiertos. Dicen que esa muñeca siempre estuvo en la casa de la abuela, y que cada verano las niñas hablaban con ella como si fuera alguien más. Pero aquel año, la muñeca decidió hablar primero. Si te gustan mis historias, no olvides seguir este canal, así no te perderás ningún relato. La casa de la abuela Rodríguez se levantaba al borde del lago, vieja, húmeda y con un olor constante a madera podrida y sopa recalentada. Cada verano las gemelas, Lucía y Alma, pasaban allí sus vacaciones. Les encantaba jugar en el desván, un lugar lleno de trastos antiguos, muebles cubiertos con sábanas y un solo objeto que destacaba entre la penumbra, una muñeca de porcelana con un vestido azul gastado y una sonrisa tan fina que parecía cortada con cuchillas. La abuela decía que se llamaba Eloísa y que perteneció a su bisabuela, que debía quedarse siempre en el desván, nunca junto a las niñas. Pero Lucía, la más curiosa, la tomó en brazos una noche y la bajó a su habitación. Desde ese día, Alma comenzó a escuchar pasos cuando todos dormían. Pasos pequeños, rítmicos, como si alguien caminara descalzo, arrastrando algo detrás. En las mañanas, la abuela rezaba frente al lago, murmurando cosas en voz baja. Alberto, el padre, no creía en esas cosas. Decía que la historia del lago maldito era solo una leyenda para asustar a los turistas. Pero la abuela lo miraba en silencio y solo respondía: las aguas guardan lo que la tierra no quiso. Fue la noche del 17 de julio. La tormenta había partido el cielo en dos, y los truenos hacían temblar los cristales del cuarto. Alberto despertó con el sonido de risas, risas infantiles que venían del patio. Corrió hacia la ventana y las vio. Lucía y Alma estaban frente al lago, tomadas de la mano, con los pies hundidos en el barro y la muñeca entre ellas. Él gritó sus nombres, pero no respondieron. Solo giraron sus cabezas al mismo tiempo, despacio, con esa sincronía que no pertenece a los vivos. Cuando bajó corriendo al jardín, las niñas ya no estaban. Solo el agua del lago se movía, como si algo acabara de sumergirse. La policía buscó durante días. Drones, buzos, perros, nada. El padre no dormía. La madre lloraba. Y la abuela solo repetía que Eloísa estaba reclamando lo que era suyo. Una semana después, la muñeca apareció en el porche. Estaba seca, impecable, con una nueva grieta que le cruzaba la mejilla. Y debajo de ella, escrito con barro, alguien había trazado dos nombres, Lucía y Alma. Las búsquedas continuaron, pero algo en el aire del condado había cambiado. El lago ya no olía a agua estancada, sino a hierro, a sangre vieja, a flores marchitas. Al caer la noche, una neblina densa se posaba sobre la superficie, y quien se acercaba juraba escuchar risas bajo el agua, como si las niñas siguieran jugando allí abajo, felices. Alberto empezó a quedarse en la casa de la abuela, negándose a irse hasta encontrarlas. Dormía poco, comía menos, y cada vez que cerraba los ojos soñaba con el mismo sonido, el crujido de una porcelana resquebrajándose. Despertaba sudando, con la sensación de que alguien lo observaba desde la esquina del cuarto. Pero cuando encendía la luz, solo estaba Eloísa, sentada en la mecedora, con el vestido limpio y los ojos de vidrio brillando en la oscuridad. Una madrugada, mientras revisaba los cajones del desván, encontró un cuaderno cubierto de moho. Era de su madre. Las primeras páginas hablaban del día en que compraron la casa.
Las últimas eran oraciones, dibujos de rostros sin ojos y frases escritas una y otra vez. El lago no ahoga, el lago elige. Las niñas no se pierden, regresan al agua. Alberto temblaba. Cerró el cuaderno, pero en ese instante escuchó algo proveniente del jardín. El canto suave de una voz infantil. Abrió la ventana y vio una silueta junto al lago, sosteniendo una linterna. El corazón le golpeaba el pecho. Bajó corriendo descalzo, sin siquiera tomar una chaqueta. Al llegar a la orilla, la luna se reflejaba en el agua. Y allí estaban, dos figuras pequeñas, tomadas de la mano, vestidas con blanco. «Lucía, Alma», susurró apenas respirando. Las niñas lo miraron, pero había algo antinatural en sus ojos. Estaban vacíos, como cáscaras. El agua les llegaba hasta la cintura, y detrás de ellas una sombra emergía lentamente. Alta, delgada, con un rostro imposible de distinguir, pero con el mismo vestido azul que la muñeca. Alberto dio un paso atrás, la sombra también. Otro paso, y otra vez, como si su reflejo lo imitara, hasta que la sombra extendió la mano y las niñas comenzaron a hundirse. El agua burbujeó. El padre se lanzó sin pensar. Sintió el frío cortándole la piel, el peso de algo envolviéndolo, jalándolo hacia abajo. Y entre el burbujeo escuchó una voz, dulce, melancólica, que decía: «No las busques, Alberto. Ya son mías». Trató de nadar, de subir, pero el agua se espesaba, se volvía como lodo caliente. Y entonces lo vio. El fondo del lago no era tierra. Era un tapiz de muñecas, cientos de ellas, algunas sin brazos, otras sin ojos, todas mirando hacia arriba con expresiones de súplica. Entre ellas distinguió los rostros de Lucía y Alma, pálidos, quietos, pero sonrientes. Una de ellas abrió los ojos bajo el agua y murmuró sin voz: «Papá, ven con nosotras». Alberto gritó. El agua se cerró sobre su cabeza, y por un instante todo fue silencio. Cuando volvió en sí, estaba en la orilla, cubierto de barro. No recordaba cómo había salido. Solo que la muñeca Eloísa ahora estaba sobre su pecho, completamente seca. Y sus labios estaban torcidos en una nueva sonrisa. Después de aquella noche, algo dentro de Alberto se quebró. Ya no distinguía entre los sueños y la vigilia. El reflejo del lago lo seguía incluso en los espejos de la casa. Cuando se miraba, no veía su rostro, sino el fondo del agua, oscuro y profundo, con pequeñas burbujas ascendiendo, como si alguien respirara allá abajo. El reloj de la cocina se detenía cada madrugada a las 3:17, la hora exacta en la que las niñas habían desaparecido. Y siempre, justo después de esa hora, los juguetes se movían solos, el viento silbaba nombres entre las paredes y una risa doble, aguda y desafinada, resonaba desde el desván. Intentó quemar la muñeca. La llevó al patio, la roció con gasolina, encendió un fósforo, pero la llama se apagó sola sin explicación. Eloísa seguía mirándolo intacta, con los labios levemente separados, como si quisiera decir algo que no podía pronunciar. Entonces lo escuchó. Una voz infantil detrás de él, susurrando entre sollozos: «Papá, nos duele». Se giró. Nadie. Pero el aire cambió, se volvió espeso, con olor a humedad y a cabello mojado. Un goteo comenzó a sonar dentro de la casa, lento, constante. Siguiendo el ruido, llegó hasta el pasillo. El techo rezumaba agua. De una de las lámparas colgaba un mechón de cabello negro, chorreando. Subió al segundo piso con una linterna temblorosa. Las paredes parecían palpitar. El papel tapiz, hinchado por la humedad, se movía como si respirara. Y cuando la luz de la linterna tocó la puerta del cuarto de las gemelas, escuchó cómo algo se reía al otro lado. Abrió la puerta. El cuarto estaba completamente seco. Las camas, perfectamente tendidas. Pero en el suelo, las huellas de 2 pares de pies mojados, diminutos, iban desde la ventana hasta el centro de la habitación, donde ahora descansaba Eloísa, sentada en el suelo, con el vestido aún húmedo. Alberto retrocedió, pero sus pies no se movieron. Miró hacia abajo. El suelo se había vuelto blando como barro, y sus tobillos se hundían lentamente. Intentó gritar, pero una fuerza invisible lo envolvía.
como si miles de manos pequeñas lo tomaran desde el suelo. La linterna cayó y rodó. Su luz iluminó fugazmente el techo, y allí estaban las gemelas, colgadas del revés, con los ojos abiertos, las bocas cosidas con hilo negro. Sus cuerpos se movían lentamente, como mecidos por un agua invisible. Alberto cayó de rodillas, llorando, suplicando. Por favor, devuélvanmelas. Entonces las niñas abrieron los ojos a la vez y una de ellas movió los labios. El hilo negro se rompió y de su boca salió un murmullo que no era humano, un sonido profundo, vibrante, como si viniera de debajo de la tierra. La muñeca Eloísa giró la cabeza hacia él y esa sonrisa, esa maldita sonrisa, se abrió un poco más. Las luces parpadearon. Y por primera vez, Alberto entendió lo que su madre había querido decir. El lago no era solo un lugar, era una boca. Y esa casa, la garganta por donde todo lo que el lago tragaba. Volví a respirar. Un estruendo sacudió las ventanas. El agua comenzó a salir de las paredes, brotando como sangre. Las muñecas del desván cayeron una a una, todas mirando hacia él. El aire se llenó de voces, de risas, de llantos. Y antes de que todo se volviera negro, Alberto vio su propio reflejo en la muñeca. No tenía rostro, solo un vacío oscuro lleno de burbujas. Alberto despertó en el suelo del desván. La casa estaba silenciosa demasiado. La linterna seguía encendida, apuntando al techo, pero el haz de luz ya no mostraba cuerpos ni hilos, solo polvo suspendido en el aire. Trató de levantarse, pero sentía los músculos entumecidos, como si llevara días allí. El reloj del pasillo marcaba nuevamente las 3:17. El sonido del segundero era lo único que quedaba vivo dentro de aquella casa muerta. Bajó las escaleras tambaleándose. Todo olía a humedad, a tierra fresca. Sobre la mesa del comedor había 3 platos servidos, con comida aún caliente, y 2 vasos de leche. El vapor ascendía lentamente, como si alguien acabara de levantarse de la mesa. «Lucía, Alma», murmuró con voz quebrada. Una risa respondió desde el pasillo, una risa idéntica a la de sus hijas. Corrió hacia el sonido y allí estaban ellas, paradas frente al ventanal que daba al lago. Llevaban los mismos vestidos, el mismo peinado, pero algo no encajaba. Su piel era demasiado pálida, demasiado quieta. «Volvimos, papá», dijeron al unísono con una dulzura que helaba la sangre. Alberto cayó de rodillas, llorando, abrazándolas con desesperación. Sus cuerpos estaban fríos, muy fríos. Cuando las separó para mirarlas, notó que sus ojos ya no tenían iris. Eran 2 esferas de vidrio, perfectamente pulidas. Las niñas sonrieron, y detrás de ellas, en el reflejo del ventanal, la silueta de Eloísa se materializó, observándolo. No estaba hecha de porcelana esta vez. Su piel era carne, pálida, tensa, con grietas en el cuello por donde se filtraba agua. «Gracias por traerlas de vuelta», dijo con una voz que parecía salir de todas partes. «Ahora tú puedes descansar». El suelo tembló. El agua del lago comenzó a elevarse, como si una fuerza invisible la llamara hacia la casa. Las paredes se agrietaron. El suelo se abrió en una grieta oscura, profunda, que olía a barro y sangre. Y antes de que Alberto pudiera moverse, las gemelas lo tomaron de las manos. «Ven con nosotras, papá». El agua entró como un torrente, envolviéndolos a los 3. El sonido se volvió sordo. Solo burbujas, oscuridad y el rostro inmóvil de la muñeca mirando desde lo profundo. Horas después, la policía encontró la casa vacía. Ni rastros de Alberto ni de las niñas. Solo el eco del agua goteando desde el techo y sobre la mesa del comedor 3 muñecas nuevas, perfectamente alineadas, con los ojos abiertos y una sonrisa diminuta. En el pecho de la muñeca del medio, un nombre tallado con uñas humanas, Eloísa, y bajo su vestido azul, una nota escrita en la caligrafía temblorosa de Alberto. «El lago no maldice, el lago hereda». La cámara se aleja lentamente, mostrando el reflejo del lago en calma. Y justo antes del fundido a negro, 2 voces de niñas susurran, apenas audibles: «No mires el agua, ella te mira a ti».